¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cuántos damos gracias al Señor esta noche ya casi? Porque estamos aquí reunidos, yo creo que todos. Y es una bendición, la verdad, el poder estar aquí. A pesar de que llovió fuerte, pero Dios manda la lluvia, ¿cuántos sabemos? Vamos a orar para iniciar, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Me acompañas? Señor, en esta noche yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de ellos para que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto, Señor. Yo te pido que pueda ser yo un instrumento útil, Señor, que no me salga a izquierda ni a derecha, Señor. Habla tú a través de mi boca, Señor, y que pueda ser un instrumento útil para ti, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues abre o saca tu Biblia, tu libreta, tu lápiz y apuntas, o tu aparato electrónico si por ahí lo tienes también a la mano. Y hoy yo te quiero compartir que debemos tener cuidado con las tentaciones. ¿Cuántos sabemos? Mira, tentaciones, tanto hombres como mujeres vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hombres y mujeres, no nos vamos a escapar de esas tentaciones que se nos pueden presentar. Y yo te quiero decir algo, mientras estemos aquí en esta tierra, en este mundo, vamos a tener tentaciones. ¿Cuántos estamos sabidos de eso? Vamos a tener tentaciones, pero el Señor es quien nos ayuda a vencer esas tentaciones. Pero te quiero decir algo para animarte, el día que estemos con Él, porque ¿cuántos vamos a estar con Él? No habrá ya tentaciones, ¿sí? Eso debe de animarnos, de alegrarnos, porque sabemos que allá va a ser todo diferente, pero aquí Él nos ayuda a salir victoriosos ante esas tentaciones que se nos puedan presentar, te decía, tanto hombres como a mujeres. Entonces, el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo, ¿sí? El único que nos puede ayudar para salir librados de esas tentaciones. Y abre tu Biblia ahí en Santiago. Abre tu Biblia ahí en Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 al 15. ¿Ya lo tienes? Y dice, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hoy hay gente que se atreve a decir que es tentado por Dios. ¿Cuántos sabemos que no? Dios no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En estos versículos que leímos vemos que Santiago es muy claro con esto que nos está diciendo. Y mira, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y eso lo puedes ver en Romanos, no vamos a ir ahí, 6:23. Entonces, yo te quiero decir, para que tengamos bien en cuenta, que lo único que nos separa de Dios es el pecado, para que tengamos cuidado. Y cuando caemos en tentación, caemos en pecado. ¿Cuántos sabemos? Entonces, lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y en el versículo que leímos de Santiago 1:12,
La mención de la corona de vida en ese tiempo, vamos a regresarnos como a 2000 años atrás, trae a la mente la imagen de la corona que se les otorgaba, fíjate bien, a los ganadores de los Juegos Atléticos Romanos en ese tiempo. ¿Sí has leído tú algo de historia? Bueno, eso traía a la mente en la antigua Roma, ¿sí? Pero la corona, fíjate bien, de vida que Dios otorga, no es gloria y honra aquí en la tierra. ¿Cuántos sabemos? Sino la recompensa, fíjense bien, de la vida eterna. Esa es la corona que Dios nos ofrece, que es vivir con Dios para siempre. El día que partamos, te decía un principio, vamos a vivir con Él para siempre, por toda una eternidad. ¿Te puedes imaginar? Por toda una eternidad. Y la manera de ganarla es, fíjense bien, amar a Dios y permanecer fieles a Él. Es la manera como la vamos a ganar. Y tenemos que trabajar mientras estemos aquí en esta tierra. ¿Cuántos de verdad trabajamos? ¿Cuántos de verdad le ponemos ganas a las cosas del Señor? Es un trabajo que tú y yo como cristianos tenemos que hacer. Mira, muchos cristianos luego dicen que no tienen que hacer, porque vienen, se congregan el domingo, el miércoles o los días de servicio y nada más. Pero ¿cuántos sabemos que saliendo de aquí tenemos que trabajar? Mira, yo les he dicho y ahorita pues se me vino a la mente, dice Santiago también que no seamos oidores nada más. Tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra, y cuando salimos de aquí tenemos que ponerla por obra, en práctica, ¿sí o no? Entonces, la manera de ganarla es amar a Dios y permanecer fiel. Amar a Dios, porque muchos se preguntan, es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer sus enseñanzas, sus estatutos, que vienen ¿en dónde? Aquí en la palabra. Por eso es importante que leamos la Biblia, por eso es importante que la estudiemos, que la escudriñemos, ¿sí o no? Solamente así nos vamos a dar cuenta. Entonces, en la palabra encontramos cómo obedecerlo, ¿sí o no? Claro, allí encontramos. Tenemos que ser fieles. Mira, tenemos un Dios fiel que no falla, que no cambia y que lo que promete, eso cumple. Yo, pues he fallado, yo no sé si tú, pero tenemos un Dios que es fiel y no falla. Por eso nuestra confianza debe de estar puesta en Él, en todo tiempo y en todo momento. Tenemos un Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida, que sabe cada una de nuestras necesidades, sabe qué nos hace falta, sabe qué tenemos, sabe qué no tenemos, todo sabe Él. Y ¿sabes? Para Él no hay nada, pero nada imposible. ¿Sabemos eso? Eso nos debe de animar para tomarnos cada día más de la mano de Él y seguir adelante. ¿Cuántos creen? Entonces, tenemos un Dios fiel que no cambia. Mira, abre tu Biblia allí en 2 de Timoteo 4:8. Atrasito ahí de Santiago. Y dice el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas su venida? Amén. Tenemos que amar su venida. Pablo tenía en mente, cuando hablaba de recibir una corona, fíjate bien, que su corona sería una corona de justicia. Y Pablo no recibiría una recompensa terrenal, como tú y yo no esperemos una recompensa terrenal aquí. Nuestra recompensa, ¿en dónde va a estar? En el cielo, allá va a estar nuestra recompensa. Por eso es importante que trabajemos aquí, porque le vamos a dar cuentas al Señor. Y
Cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas. ¿Cómo te vas a presentar ante Él? ¿Aprobado o reprobado? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que trabajar y vamos a saber cómo nos vamos a presentar. Entonces Pablo tenía en mente que cuando hablaba de recibir una corona, su corona sería una corona de justicia. Pablo no recibiría una recompensa terrenal, como te decía, tampoco tú y yo esperemos esa recompensa aquí. Pablo recibiría su recompensa en el cielo, como tú y yo debemos saber, nuestra recompensa va a estar en el cielo. Por eso te vuelvo a repetir, tenemos que trabajar, no tenemos que perder el tiempo mientras estemos aquí, ¿sí? Mira, ¿cuántos sabemos que el Señor va a venir por segunda vez? No sabemos el día ni la hora, pero va a venir. Hay que estar preparados, ¿sí? Porque va a venir en un abrir, ¿qué dice la palabra? Y cerrar de ojos. Entonces necesitamos estar preparados. ¿Cuántos queremos estar preparados? Yo quiero estar preparado. Y bueno, tenemos que trabajar. Tú y yo, nuestra recompensa será en el cielo si le echamos ganas. ¿Estamos de acuerdo? Mientras estemos aquí en la tierra, fíjate bien, y aquí permanezcamos, va a haber situaciones difíciles, ¿sí? Va a haber aflicciones y eso dice la palabra, pero Él es quien nos va a ayudar para salir adelante. Solamente Él, nadie más. Entonces, aquí podemos enfrentar desánimos. ¿Cuántos han enfrentado desánimos? Persecución o muerte. Recuerdo que el pastor nos compartió el domingo, yo no sé si estuviste aquí o escuchaste la predicación, pero cómo eran los primeros cristianos, ¿sí? Y recuerdo, mira, los mataban por no negar el nombre de Jesucristo y de una manera terrible, nos lo compartió el pastor. Ahorita las cosas totalmente diferentes, ¿sí? Muchos no vienen y escuchan la transmisión por medio del internet y está bien si no puedes, ¿sí? Pero te digo esto porque pues escuchándola en casa o por medio de la transmisión pues es más cómodo, más fácil se puede uno distraer, tantas cosas. Entonces como que ahora en estos tiempos como que está más fácil todo, porque mira, ¿a ti te han amenazado porque vienes a la iglesia? Yo creo que a nadie, en verdad. A lo mejor te han dicho aleluyita o aleluyo, no sé, pero no se compara con lo que les pasaba a los primeros cristianos hace 2000 años. Totalmente diferente. Entonces, podemos enfrentar, aquí te decía, desánimos, persecución o muerte, pero sabemos que el Señor nos recompensará en el cielo. ¿Cuántos sabemos por lo que pasemos y enfrentemos? Tal vez algunos se enfrenten más, otros se enfrentemos menos, pero si estamos conscientes y trabajamos, el Señor tiene una recompensa para ti y para mí allá en el cielo. ¿Te da gusto saber eso? ¿Te anima como para echarle ganas y trabajar mientras el Señor aquí a ti y a mí nos permita? ¿Sí? Mira, no sé cuánto tiempo nos permita el Señor, cuántos años más de vida, pero los que nos permita debemos de trabajarlos con gusto, con alegría, porque deben de ser para Él. Dice su palabra que el trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano, ¿sí? Híjole, a mí me anima, y yo les he dicho en otras ocasiones, servir al Señor es un privilegio. Y todos lo podemos servir de una manera o de otra. No podemos decir, no, pues yo no puedo, o yo como algo. Mira, tú si compartes allá afuera y trabajas allá afuera en el Evangelio, estás sirviendo al Señor. Es una manera de cómo lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, no debe haber pretextos. Muchos hoy en día ponen pretextos y buscan la manera de que esos pretextos sirvan como para no trabajar, pero ¿cuántos sabemos que no debe de ser así? Entonces, saber que tenemos
o que vamos a tener una recompensa el día que partamos, eso nos debe de animar. Saber esto, te decía, nos debe animar y cada vez esto nos va a ir llevando más a la madurez. ¿Cuántos queremos ser más maduros en la palabra? Entonces tenemos que trabajar. ¿Por qué? Mira, porque Dios ha prometido a los que han resistido la prueba. ¿Cuántos han tenido pruebas? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces ha prometido que a los que han tenido pruebas, darles la corona de vida. Entonces, ¿vale la pena trabajar? ¿Sí o no? Pero también a los que aman su venida. Le has dicho, Señor Jesús, le decía, si has leído Apocalipsis, al último dice Juan, ven Señor Jesús, ¿sí? Hace como 2000 años o pasadito le dijo, y mira, todavía no viene, pero tengamos en cuenta, y te decía hace un rato, debemos de estar preparados porque va a venir, ¿sí? El apóstol Juan anhelaba su venida. ¿Tú anhelas su venida? Debemos anhelar su venida. Mira, todo va a ser diferente. Por eso también tenemos que trabajar con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y compartirles, porque un día, si ellos aceptan así como tú y yo hemos sido alcanzados, van a estar allá también. Tenemos que trabajar o tenemos en qué trabajar, ¿sí o no? Bastante tenemos. Entonces, a los que aman su venida también. ¿Quieres que el Señor venga pronto? Debemos de anhelar eso. Mira, las tentaciones vienen de los malos deseos que hay en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí tenemos malos deseos, ¿eh? Mira, vivimos en esta carne todavía, pero un día este cuerpo va a ser transformado. Pero mientras estemos aquí, habrá esos malos deseos. Pero bueno, tenemos que vencerlos y te decía que con la ayuda del Señor los vamos a poder vencer. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Y de esos malos deseos, cuando vienen a nuestra mente, fíjense bien, nace el pecado. Y cuidado con esos malos deseos, debemos de tener cuidado. Mira, cuando nos vengan esos malos deseos o esas tentaciones que pueden venir y muchas veces inesperadamente, cantemos alabanzas, que es lo más fácil. Si tienes tu Biblia, ponte a leer y te aseguro que las cosas van a cambiar, ¿sí? O ponte a orar, dile, Señor, ayúdame. Y hay muchas maneras de cómo quitar esos malos deseos de nuestra mente, porque pueden llegar y sí llegan, pero lo peligroso es que bajen a nuestro corazón y ahí es cuando luego se comete el pecado. Y te decía que el pecado es lo que nos separa de Dios. Así es de que debemos de tener cuidado, ¿sí o no? Esos malos deseos debemos de quitarlos. ¿Sabes cómo empiezan esos malos deseos? Empiezan con un mal pensamiento. Y pueden venirse malos pensamientos. Y luego, fíjate bien, se convierten en pecado cuando tomamos esa idea. Por eso es que debemos de tener cuidado. Y luego la convertimos en una acción y ahí ya la cosa se pone peor. Entonces, el pecado se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe. Por eso debemos de parar y con la ayuda de Dios, pidiéndole que nos ayude, es de la manera como lo vamos a poder parar. ¿Estamos de acuerdo? Es la única manera. La mejor manera, fíjate bien, de no caer en el pecado es detener la tentación, lo que te estoy diciendo. Y debe de ser antes que sea demasiado tarde. Mira, mucha gente juega con la tentación y dice que no pasa nada. Y cuando menos lo espera, ya está metido en esa tentación. ¿Has sabido de gente así? Yo de mucha gente, ¿sí? Mucha gente. Entonces debe de ser cuanto antes. Solamente así se va a poder resistir. La tentación, si la permitimos, cada vez, ¿sabes qué va a pasar?
se va a hacer más fuerte y fuerte y fuerte. Así es de que es importante esto que el Señor hoy nos está hablando. Para nosotros los cristianos, ¿sí? Mira, el Señor no se agrada del pecado. Y sabemos que cuando fallamos, porque podemos fallar, ¿sí o no? Todos podemos fallar. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos seguir adelante, pero ¿sabes que ahora nosotros no practicamos el pecado? Mira, tenemos un estilo de vida diferente. Ayer platicaba con una persona y trataba de empezar a compartirle, pero me evadía y se iba por otro lado. ¿A cuánto les ha tocado compartir que las personas son difíciles y no quieren? Y tienen sus propios argumentos, sus propias ideas, y tú tratas de explicarles y bueno, le dices, Señor, ayúdame para decirle una palabra que pueda llegar al fondo de su corazón o algo, pero tratan de evadir y salir por otro lado. Entonces te decía de esta persona y trató, al final no pudimos platicar, pero bueno, ya el Señor nos dará otra oportunidad. Tenemos que perseverar. ¿Cuánto sabemos? ¿Sí? Y mira, cuando compartimos y nos rechazan, no nos rechazan a nosotros. ¿Sí sabías? Rechazan a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la tentación, te decía que si la permitimos, cada vez será más fuerte. Tenemos que escapar de la tentación. El Señor es quien nos ayuda a escapar. Tenemos que clamar a Él de muchas maneras, de muchas formas podemos hacerle y pedirle que nos ayude. Y si le pedimos, ¿crees que nos ayude o no? Sí nos ayuda, ¿sí? Porque Él nos conoce, somos sus hijos y Él nos entiende sobre todo. Eso también nos debe de animar para estar en comunión con Él y decirle, me pasa esto, me pasa lo otro, porque Él estuvo aquí también en esta tierra, ¿sí? Por eso nos entiende. El mismo Señor Jesucristo, ¿sabes que fue tentado? El mismo Señor Jesucristo. Mira, abre tu Biblia ahí, el Mateo 4. Y dice Mateo 4, vamos a leer, son varios versículos. Dice el versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo quiso tentar? El diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y todos hemos leído, yo creo que varias veces, estos versículos y vemos que el mismo Jesús fue tentado. Por eso te decía, mientras estemos nosotros aquí en esta tierra, vamos a ser tentados, hombres y mujeres, los dos, ¿sí? Entonces Jesús fue tentado y fue
tentado por el diablo en el desierto. Jesús estaba, de lo que leímos, cansado. Jesús estaba solo y con hambre. 40 días sin comer y 40 noches. ¿Te puedes imaginar tú cuánto has aguantado? 1, 2 o 3 días. Mira, cuánto le damos gracias al Señor, porque dice su palabra que no hay justo, ¿sí? Ni aun uno que mendigue pan, ¿sí? Ni su descendencia. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros. Aquí podemos ver su mano. Mira, desayunamos y luego almorzamos, comemos, bueno, merendamos o cenamos, ¿verdad? La verdad que el Señor tiene cuidado y Él ha prometido que eso no nos va a faltar. Entonces, 40 días y 40 noches que estuvo el Señor en el desierto, pues estaba cansado, tenía hambre, y el diablo nos tienta, fíjate bien, cuando somos más vulnerables. ¿Sí sabías? Es cuando Él trata de tentarnos, de que caigamos en tentación. Por eso debemos de estar fortalecidos leyendo la palabra, ¿sí? Es de la forma como tú y yo nos fortalecemos para que cuando vengan esas tentaciones podamos salir adelante. Nos tienta también el diablo cuando estamos bajo tensión física o emocional también. Él busca la manera, la forma, pero te digo estos porque son los que más usa, es cuando más vulnerables estamos. Entonces, por medio de nuestras fortalezas, fíjate bien, donde somos más susceptibles también, el diablo por ahí se mete. Y cuidado con el orgullo, porque a todo aquel que se levanta el orgullo en él, el diablo actúa. Y sabes que luego sí se la cree la persona. Entonces debemos de tener cuidado. El diablo enfocó entonces su tentación en estos versículos que leímos en 3 áreas cruciales, en 3 áreas importantes. No sé qué tanta atención le pusiste, pero vamos a ver, fíjate bien. En la primera, en los deseos y las necesidades físicas. ¿Qué deseaba Jesús? Pues comer, ¿sí? Era una necesidad física, ¿sí o no? Porque tardó 40 días. Si nosotros cuando no desayunamos, híjole, a la hora de la comida, mira, yo cuando no desayuno me duele la cabeza, por eso trato siempre de desayunar. O sea, lo tengo bien comprobado y para evitar, bueno, gracias a Dios que he podido, pero yo no sé tú, a lo mejor tú ayunas y no desayunas y nada más comes, pero bueno, cada quien. Entonces la primera, en los deseos y las necesidades físicas. La segunda, en las posesiones y el poder, porque le dijo, te mostraré y te daré, ¿sí? Si postrado me adoras, y bueno, ya lo leímos. Y la tercera, en el orgullo. Debemos de tener cuidado en estas 3 áreas, pero mucho cuidado. Pero Jesús, ¿sabes qué? No cayó en la tentación. Jesús no cayó. Dice Hebreos 4:15, no lo busques, yo te lo leo. Dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra imagen, según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Él sabe, Jesús, con experiencia propia, lo que estamos pasando tú y yo. ¿Cuántos sabemos? Porque Él estuvo aquí, por eso sabe, ¿sí? Jesús está dispuesto a ayudarnos en nuestras dificultades y todos sabemos, ¿verdad? Él está dispuesto a ayudarnos y tiene el poder para hacerlo. Mira, nadie más tiene ese poder que tiene Jesús. Y Él está dispuesto. Él dio su vida allí en la cruz del Calvario por ti, por mí. Y dice, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces Jesús está dispuesto a todo. Necesitamos nosotros, cuando vengan esas tentaciones, clamar a Él. Yo te diría de inmediato. No debemos de dudarlo. Mira, yo he sabido de comentarios, no he escuchado así directo,
Pero hay personas que les vienen tentaciones, aún quien se dice cristiano, y ¿sabes qué? En lugar de clamar a Jesús, va y le pide consejo a un amigo, va y le pide consejo al de los tacos, o va y le consigue, si es mujer, allá a la señora de la frutería y todo eso. Eso no, así no debe de ser. Tenemos en primera instancia que clamar a Él. Entonces te decía, Él tiene el poder para hacerlo. Cuando vengan las tentaciones, tú y yo tenemos que acordarnos de Él y buscarlo para pedirle de su ayuda. Y si lo hacemos así, nosotros vamos a salir victoriosos en esa tentación que se pueda presentar. Mira, abre tu Biblia ahí, en 1 Corintios 10:13. Y dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él no nos va a poner algo más que no podamos soportar, o no va a permitir algo que tú y que yo no podamos soportar. Esto también debe de estar en nuestras mentes, porque juntamente con eso Él nos va a dar la salida. Mira, las pruebas, ¿sabes para qué son? Para que tú y yo crezcamos, ¿sí? Para que nuestra fe aumente. Entonces, ¿son buenas o no las pruebas? El Señor tiene cuidado y nos librará y nos va a sacar adelante de todas ellas. En el tiempo de Pablo, porque aquí está hablando Pablo en esta carta de Corintios, ¿sí? En ese tiempo, en una cultura, fíjate bien, hace aproximadamente como 2000 años, llena de depravación moral y de presiones que promovían el pecado en ese tiempo, pero hoy en día también, ¿sí? El apóstol Pablo anima a los corintios, ¿sí?, a resistir la tentación, y hoy nos lo está recordando a nosotros también. Si el apóstol Pablo en estas cartas que dejó hace como 2000 años anima a los corintios, y hoy tú y yo lo estamos leyendo, pues nos está animando también a que le echemos ganas, porque sí vamos a poder resistir esas tentaciones. Vendrán, porque sí van a venir, pero el Señor juntamente con esas pruebas nos dará la salida. Esto nos debe de animar. Yo no sé si a ti te anima, pero a mí sí me anima, porque mira, saliendo de aquí todo cambia, todo cambia. Aquí pues estamos sentaditos, cómodos, y estamos todo bien, y estamos escuchando la palabra, pero allá afuera no sabemos qué se nos pueda presentar. Debemos de tener cuidado. Entonces, tenemos que echarle ganas, ¿sí o no? Y bastantes ganas, ¿verdad? Y dijo también, fíjate, el apóstol Pablo a estos corintios, y nos recuerda a nosotros también: todos son tentados de manera que no piensen que esto les sucede todo a ustedes. ¿Has oído que hay cristianos que sí, ¿y por qué a mí? ¿Y solo a mí? ¿Sí? Bueno, a veces se va a notar más en unos que en otros. Cuando nosotros estamos preparados, cuando nosotros conocemos de la palabra, cuando nosotros sabemos en quién podemos descansar, las cosas son diferentes. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sí? Cuando no, pues el que no se va a quejar y va a decir esto que dice Pablo: ¿por qué solo a mí? Otros han resistido las tentaciones, eso dice Pablo, ustedes también pueden hacerlo. Pablo está diciendo que tú y que yo podemos resistir esas tentaciones. ¿Lo crees? Yo sí lo creo, ¿sí? Dice también: toda tentación puede ser resistida porque Dios le mostrará una salida, y lo acabamos de leer ahorita,
Dios nos mostrará una ¿qué? Una salida. No nos vamos a quedar ahí, ¿o sí? No, nos mostrará una salida. Pero aquel que no sabe, pues ahí se queda, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos que conocer de la palabra. Entonces, tenemos que entender que la ayuda de Dios puede tomar muchas formas también, ¿sí? Puede tomar muchas formas y Él puede ayudarnos, ¿sí o no? A veces no lo esperamos, pero viene la ayuda. ¿Te ha pasado? A veces ni te la imaginas y viene la ayuda. O a veces estás pensando cómo y viene de manera diferente. ¿Te ha pasado? El Señor tiene muchas maneras, muchas formas, ¿sí? Eso debemos de saberlo y debe estar en nuestras mentes. ¿Cómo nos puede ayudar? Fíjate, nos puede ayudar a reconocer a aquellas personas y situaciones que nos crean problemas. Hay muchas personas que no saben que con las personas, valga la redundancia, que se juntan, les van a causar problemas. ¿Sí has sabido? Debemos de tener cuidado con quién nos juntamos. No podemos juntarnos, pues bueno, para compartir a quien sea, pero debemos de tener cuidado, sí o no. El Señor nos ayuda a entender, a discernir, ¿sí? Para que cuando estemos con personas que no debemos de estar, retirarnos para no caer en la tentación. El Señor nos ayuda a huir de todo aquello que sabe que es malo. ¿Cuántos creen? A eso nos ayuda el Señor. Aquel que no conoce, pues ni ayuda pide y piensa. ¿Cuántos sabemos que hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno? ¿Sí has escuchado? Yo he escuchado y mucho. Qué tremendo está allá afuera, ¿sí o no? Entonces, ¿debemos de tener cuidado? Claro que sí. El Señor nos ayuda a orar, fíjate bien, pidiendo la ayuda de Dios. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. También el Señor nos ayuda a buscar amigos que aman a Dios y que pueden brindar ayuda en tiempos de situaciones difíciles o en tiempos de tentación. Por eso es importante, yo les he dicho cuando estamos en varones que es un tiempo para ser edificados en la palabra, pero para convivir también, para conocernos y platicar y saber cómo te llamas y si tienes alguna necesidad o algo, poder orar. Yo en otras ocasiones me toca dar los avisos y le digo, pregúntale a alguien cómo está, salúdalo y pregúntale si tiene alguna necesidad para que ores por él y que te la lleves esa necesidad a su casa, estés orando, y cuando regreses, pregúntale cómo te sientes, cómo te ha ido. Pero ¿sabes qué? A veces se nos olvida y sí le preguntamos, pero andamos tan ocupados en otras cosas que no lo hacemos. Debe de haber en nosotros ese deseo, ¿sí? El pastor, ahorita me viene a la mente, estamos viendo, se me fue la segunda carta de Juan, ¿sí? Y Juan habla del amor. Tenemos que vernos con amor unos con otros, y nos compartió este domingo también, ¿sí? Entonces debemos de preocuparnos como hermanos en Cristo. Miren, tengo muchos hermanos en Cristo aquí y luego nos ponemos a platicar y la verdad que es una bendición podernos a platicar porque son pláticas que edifican y a mí me da gusto y yo veo que hay ese deseo, ese amor para platicar. Luego nos hablamos por teléfono, luego un mensaje o algo así. Entonces, cuando estemos atravesando por una situación difícil o algo, con los hermanos también podemos acudir. Cuando venga un problema y todo eso, también en otras ocasiones les he dicho, podemos platicar, pedir una consejería con el pastor y con todo gusto nos la va a dar. ¿Cuántos creen? Pero ¿sabes qué pasa?
A veces nos quedamos callados, a veces no queremos o pensamos que nosotros vamos a poder, pero debemos de entender esto. Mira, en nuestras fuerzas va a ser bien difícil. Yo te podría decir que imposible, ¿sí? Necesitamos la ayuda de Dios en todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No podemos decir que en unas cosas sí y en otras no. Entonces, tenemos que buscar amigos. Yo los considero a todos como amigos, ¿sí? Y así debemos de considerarnos como amigos y hermanos en Cristo. Algo que debemos de tener, fíjense bien presente y que es importante y debemos actuar es que tenemos que huir de situaciones tentadoras. ¿Cuántos sabemos? Tenemos que huir. Y te estoy diciendo esta palabra porque es el primer paso, fíjate bien, hacia la victoria. Si huimos, ¿sí? Abre tu Biblia allí en 2 de Timoteo 2:22 y mira, vamos a ver o a leer ahí qué le dijo Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 2:22. Y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, cuando venga una tentación a nuestras vidas, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Huir, tanto hombres como mujeres. Mira, yo he platicado con hombres y con mujeres y piensan las mujeres que ellas no van a tener tentaciones, que las tentaciones las tenemos mal los hombres, pero ¿cuántos sabemos que no? Hombres y mujeres tenemos tentaciones. A veces huir, fíjate bien, se considera un acto de cobardía y lo he escuchado. ¿Por qué corres? ¿Sí? Sin embargo, en los asuntos espirituales, las personas sabias saben que huir de la tentación es lo más valiente que pueden hacer. ¿Sí lo entendemos? Es lo más valiente. Afuera, allá el mundo dice lo contrario de lo que dice la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso te decía hace un rato, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tenemos que ser sabios y huir de las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que huir. Mira, el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo a que huyera de cualquier cosa que le causara malos pensamientos. Y hoy nos lo está recordando, a que tú y yo huyamos a todas aquellas cosas, ¿sí?, que nos causen malos pensamientos, porque si vienen, o a quién no le vienen malos pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Miren, si hoy alguna tentación o hay, si hoy o ayer hubo algo, pero si hay alguna tentación recurrente que te es difícil resistir, hay que apartarse para que no se estimule el deseo de pecar. Eso es importante hacerlo. En la batalla espiritual, saber cuándo huir es tan importante como saber cuándo y cómo pelear. ¿Cuánto sabemos eso? ¿Cuánto lo podemos entender? Porque estamos en una lucha, en una batalla espiritual y debemos saberlo, Desde que amanece empieza esa batalla y luego tal vez hasta con los sueños, ¿sí? Pero desde que amanece hasta que vamos a descansar hay una batalla espiritual que tenemos que trabajar para vencerla todos los días. Entonces, debemos de trabajar en eso, ¿sí o no? Mira, las personas que viven para Dios luego se preguntan, ¿por qué siguen teniendo tentaciones? ¿Acaso Dios las tienta? Y lo leímos en Santiago, que Dios no puede ser tentado y que Él no tienta a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Lo leímos, ¿sí?
Pero se preguntan, ¿acaso Dios las tienta? Pues no, Dios no tienta a nadie. Dios pone a prueba a las personas, pero no las tienta para que pequen, pero Dios permite que Satanás sí las tiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hizo con Job? ¿Qué hizo con Pedro? Sí, permitió que Satanás los tentara, que les diera por ahí una zarandeadita. Y eso es a fin de refinar su fe. Bueno, el Señor no tienta a nadie, pero va a permitir, fíjense bien, y debemos de tenerlo en mente, que pase para que nuestra fe sea refinada, para que nuestra fe aumente. ¿Cuántos quieren que su fe vaya en aumento cada vez más y más? Yo quiero. Tenemos que anhelar eso, tenemos que desear eso. Y también lo hace o permite el Señor para crecer en su dependencia, fíjese bien, totalmente a Cristo Jesús. Nuestra dependencia debe de ser de Él, no de alguien más, porque, mira, me acuerdo ahorita, yo he ido manejando y veo un carro normalmente en camionetas, ¿sí? Y tiene una leyenda atrás y dice Jesús y la Virgen de Guadalupe. ¿Sí has leído algo así? No sé bien cómo está. Nuestra dependencia debe de ser nada más de Él. Es suficiente. Él tiene el poder, y te lo decía hace un rato, para hacer cualquier cosa, para nuestro bien. Entonces, podemos resistir la tentación de pecar si acudimos a Él, solamente de esa manera, para que nos dé fuerzas, fíjate bien, y decidamos obedecer su palabra, porque obedeciendo su palabra también es como vamos a poder vencer esas tentaciones. Muchas veces es fácil culpar a otros e inventar excusas para justificar nuestros malos pensamientos y malas acciones. Y es fácil, y mucha gente así lo hace. ¿Te has dado cuenta? Y decimos, pasó esto por culpa de fulano, y le echamos la culpa a alguien, ¿sí? No pude evitarlo. Todo mundo lo hace, porque hay mucha gente que así dice, que son cristianos o quienes se dicen cristianos. Fue solo un error, pero a veces un error, ¿cuánto cuesta? Yo he sabido que, hijo, mucho. Muchos dicen, nadie es perfecto. No, pues sabemos que nadie, pero tenemos la ayuda del Señor y podemos salir adelante. El diablo me dio o me obligó a que lo hiciera o hacerlo. ¿Te fijas esas excusas? ¿Crees que valgan? No valen, ¿sí? Me presionaron para que lo hiciera. Pues no, tampoco. No sabía que estaba mal. Mira, el Señor a ti y a mí nos ha dado discernimiento para poder saber ya qué está bien y qué está mal, ¿sí? Y me viene a la mente la predicación del domingo del pastor. Ese título tenía, tenemos que saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? Porque hay muchos falsos y mira, muchos se van con la finta, ¿sí sabes? Por eso debemos de estar preparados. Una persona que pone excusas intenta quitarse la culpa, así de sencillo, y decir yo no, y pasársela a alguien más en muchas ocasiones. Nosotros, como cristianos, debemos reconocer nuestras faltas. ¿Cuántos sabemos que debemos reconocer nuestras faltas? ¿Sí? Y te decía, tenemos que confesarlas y pedir perdón a Dios, porque fallamos, y mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a seguir fallando. ¿O quién ya no va a fallar? Todos vamos a seguir fallando. Entonces, solo así el Señor nos ayudará a soportar las tentaciones.
El Señor, y todos sabemos, ayudó a José el soñador. Y tú sabes la historia. Mira, por el tiempo ya no alcanzamos. Para salir librado de la tentación. Tú conoces la historia en Génesis 39. Si lees todo ese capítulo te vas a dar cuenta. José dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando nosotros cometemos pecado, hacemos un grande mal y a quien ofendemos es a nuestro Señor. Amén. Tenemos y debemos de tener cuidado. Si caemos en tentación, te decía que pecamos contra Dios. El Señor, así como ayudó a José, ¿sabes que te puede ayudar a ti, me puede ayudar a mí? Claro que sí, nos puede ayudar. Vamos a ver a hombres y mujeres que entraron en tentación, y en la palabra yo creo que tú conoces algunos. Pero vamos a ver dos casos nada más por el tiempo. Mira, Adán y Eva cayeron en tentación y todos sabemos, ¿sí? Abre tu Biblia ahí en Génesis 2. Y dice 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se refiere la palabra morirás, y todos sabemos también a la separación de Dios, ¿sí? A eso se está refiriendo. Ahí más adelantito, Génesis 3, vamos a leer del 1 al 6. Y dice el 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Él comió así como ella. Entonces, estamos de acuerdo y vemos un ejemplo donde cayeron en tentación. Miren, la serpiente, Satanás, tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. Satanás, el diablo, tiene muchas maneras, muchas formas. Por eso debemos de estar preparados. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mira, te decía hace un rato, cuando somos más vulnerables es cuando aprovecha la ocasión. Por eso debemos de tener cuidado. Entonces, Satanás hizo que Eva se olvidara de todas las bondades que Dios le había dado y que enfocara su atención, fíjate bien, lo logró, ¿sí? Que enfocara su atención en la única cosa que no podía tener, y era ese fruto, ¿sí? Dios le dijo, no comas ni lo toques, pero Satanás le empezó a trabajar con ella y la convenció, ¿sí o no? Claro que sí, sí la convenció. Nosotros también nos podemos meter en problemas, fíjate bien, cuando insistimos en prestar atención a las cosas que nos pueden hacer caer en tentación. Por eso debemos de tener cuidado. Satanás se esforzó en hacer pensar a Eva que el pecado era bueno
que el pecado era placentero, que el pecado era deseable, y lo logró, ¿sí o no? Sí lo logró. Las tentaciones son atractivas, ¿cuántos sabemos? Son atractivas y debemos de tener cuidado. Sabemos, y hoy el Señor nos está diciendo cómo son, pero también el Señor hoy nos está ayudando, que podemos pedir de su ayuda para salir victoriosos y que debemos de huir, ¿sí? Eva miró, tomó, comió y dio, y eso leímos en estos versículos. La tentación muchas veces comienza simplemente con mirar algo que queremos. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que queremos también, ¿sí? Los ojos son, y dice la Biblia, la ventana, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Mira, el primer paso hacia el pecado, ¿sí? Comienza cuando empezamos a mirar algo que queremos. Debemos de tener cuidado, ¿sí o no? Y yo diría mucho cuidado. Entonces, ahí vimos un caso con Adán y Eva. Tú sabes este otro caso y lo has leído y yo creo que te lo sabes de memoria, el rey David. ¿Qué le pasó al rey David? ¿Sí? Cayó en tentación con Betsabé. Abre tu libro ahí en 2 de Samuel 11 y vamos a leer unos versículos. Y dice 11 del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y todos hemos leído esta historia y sabemos lo que pasó. Aquí podemos ver que David abandonó, fíjense bien, su responsabilidad al quedarse en casa durante la guerra. ¿Dónde tenía que haber estado David? En la guerra, ¿sí? Y bueno, David enfocó sus pensamientos en sus propios deseos. Cuidado con los deseos que se nos vienen, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado. David contempló la tentación. Tú y yo no debemos de contemplar la tentación. Hoy el Señor nos lo está diciendo. Fíjate, David la contempló en lugar de alejarse de ella. ¿Qué tenemos que hacer cuando venga la tentación? Alejarnos, huir, en otras palabras. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces David pecó deliberadamente, y lo leímos en este versículo. Preguntó por ella, quién era, cómo era, y además era hermosa, era guapa, dice ahí la escritura. Entonces empezó, yo me imagino, a maquinarse, ¿verdad? Y luego bajó a su corazón. ¡Qué tremendo! Entonces pecó deliberadamente. Trató de esconder su pecado, ¿sí o no? Engañando a otros. Y cometió además asesinato. Fíjate qué tremendo. Para continuar escondiendo su pecado. Finalmente su pecado fue expuesto, y fue expuesto por Natán, ¿verdad? Entonces tú sabes, y fue castigado. Pero miren, las consecuencias de su pecado, y si fallamos nosotros, no solamente afecta a uno, ¿sí?, sino también a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos sabemos?
Así es que debemos de tener cuidado. Es importante. Entonces, no solamente afectó a él, sino también a muchos otros. David pudo haber decidido parar y alejarse del mal antes de caer en la tentación. Pero hoy tú y yo sabemos, y el Señor espero que nos haya dado ese discernimiento, ese entendimiento, porque fue con lo que iniciamos orando, para hacer viva esta palabra y saber qué hacer cuando vengan esas tentaciones. Entonces David pudo haber decidido, fíjate bien, parar y alejarse del mal antes de caer en la tentación, pero no lo hizo así. ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Parar, ¿sí? Tengamos cuidado, porque una vez que se comienza a pecar, es difícil desistir. Algo pasa, pero es difícil. Y muchos que pecan ya lo ven como algo, como necesidad, como que lo necesitan hacer. Pero ¿cuántos sabemos nosotros que no es así? ¿Sí? Y mientras más grande es el problema que se causa, fíjense bien, menos queremos o menos se quiere admitir que fue nuestra culpa. Por eso se le echa la culpa a alguien más. Tenemos que ser responsables y ya sabemos que si fallamos tenemos que pedir perdón a Dios, ¿sí? La mejor solución es evitar el pecado antes de que comience. Esa es la mejor solución. Mira, si salimos de aquí y vemos algo, volteate luego, ¿sí? O quítate. Y es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, cada uno de nosotros vamos a decidir qué hacer. Yo te aconsejo, ¿sí? Que corramos, que huyamos. Es lo mejor que debemos hacer. Mientras David se paseaba en la azotea del palacio, vio a esa bella mujer que se estaba bañando y la deseó en su corazón. Ahí fue donde empezó todo. Entonces muchas veces llega aquí, pero podemos rápidamente esquivar, ¿sí? Si así se puede decir, o retirarnos y no pasa ya nada. Pero te decía hace un momento, estuvo maquinando cómo era, quién era, mandó preguntar y todo eso, y después mandó por ella, y luego todo eso que se maquinó, que se le vino a su mente, bajó a su corazón, ¿sí? Y ahí fue lo grave, ahí fue la consecuencia. Al momento que la vio, debió haberse retirado de la terraza y huir de la tentación. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Huir de esas tentaciones. Pero te decía, David la examinó y mandó a averiguar y tantas cosas de ella, y el resultado fue devastador. Mira, o miren, debemos, ¿sí?, aprender de estos personajes que están en la Biblia, quienes hicieron las cosas bien para poder nosotros hacerlas bien también, y de quienes hicieron las cosas mal para no hacerlas nosotros, ¿verdad? Entonces podemos aprender, ¿sí o no? Nuestro máximo ejemplo se llama Jesucristo, ¿sí? Pero puso a estos personajes aquí para que aprendiéramos, para que tuviéramos un panorama más amplio. Pero en primera instancia tenemos que pedir su ayuda. Hermanos, para terminar, para huir de la tentación debemos orar fervientemente. Y en el momento, solamente así vamos a poder huir y pedirle a Dios que nos ayude. Muchas veces necesitamos, fíjense bien, de alejarnos de las personas que nos pueden hacer caer en tentación, o de alejarnos de lugares que nos pueden hacer caer en tentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O de reuniones, de tantas cosas. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. O situaciones también que nos sean de tropiezo. Debemos de tener cuidado. Y solo el Señor es quien nos va a ayudar a soportar la tentación. Nadie más. Para Él no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar.
Ahí donde estás, si quieres, agacha tu rostro y vamos a darle gracias a Dios esta noche por este estudio, por esta palabra que Él nos ha dado. Señor, sabemos que vamos a tener tentaciones aquí y hoy tú nos has hablado de ellas. Vendrán mientras estemos aquí en esta tierra, pero también nos has dicho para animarnos, alegrarnos, que el día que estemos contigo vamos a recibir una corona allá en el cielo. Por eso queremos trabajar aquí el tiempo que tú nos permitas vivir. Queremos obedecerte, amamos tu venida, sabemos que vas a venir, pero queremos trabajar, Señor, para poder ser librado de esas tentaciones. Solamente con tu ayuda lo podemos hacer. Sabemos que vendrán tentaciones, que vendrán pruebas, que vendrán situaciones difíciles, pero juntamente con ellas, Señor, tú nos vas a dar la salida. Por eso confiamos en ti. Por eso, Señor, queremos siempre permanecer en ti, Señor. Queremos, en primera instancia, Señor, clamar a ti, sabiendo que tú nos responderás y que tú nos vas a ayudar para salir victoriosos. Sabemos que huir de una tentación es bueno y es lo que cada uno de nosotros, Señor, tenemos que hacer. Allá afuera, Señor, el mundo le llama todo lo contrario a lo que tú le llamas bien, Señor, a lo que tenemos que hacer. Pero tú nos has dado, Señor, ese discernimiento para poder entender lo que cada uno de nosotros debemos hacer, Señor. Queremos serte fieles, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor. Y queremos presentarnos un día delante de ti aprobados, porque sabemos que vamos a recibir una corona, Señor. Anhelamos tu venida, Señor, y te decimos: ven, Señor Jesús. Sabemos que mientras estemos aquí debemos estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora, pero necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tus fuerzas. Necesitamos de ti en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos para trabajar y glorificar tu nombre en todo tiempo, en todo momento, Señor. Te doy gracias y esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo del viernes la oración a las 11 de la mañana. Los jóvenes a las 7 de la noche tienen su reunión y el domingo a las 10 de la mañana el preinstituto bíblico y nuestro servicio a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga, que regresen con bien.